Gloria a Dios. Hermano, les saludo en el nombre del Señor. Gracias a Dios por esta noche, por congregarnos aquí, a los que Él llamó a servirle, amén. Y a quienes también lo hacemos con mucho agrado, mucha responsabilidad, porque sabemos a quién servimos. Ya el saber a quién se le sirve nos da un grado de responsabilidad muy grande y también de honra. Así que me alegra ser parte de este programa para servidores. Estar aquí con ustedes, hermano, esta noche es una bendición. Saludar al hermano Nehemías, nuestro presbítero, directivo de nuestro distrito, hermana Yané, y a todos ustedes, líderes, poco de caras conocidas todavía. Amén, gracias a Dios. Eso es lo bonito, que el tiempo pasa, pero perseveramos en el Señor. Y verlos perseverar también es una gran bendición. Verlos permanecer en Dios nos da a nosotros a saber que estamos fundados en la roca, que es el Señor. Bueno, me dijo el hermano Nehemías para hablar de los principios del siervo en esta noche, y es lo que queremos hacer con la ayuda de Dios. Amén. Salmo 11. Un texto muy conocido por todos, pero vamos a tomar de ahí la base para la enseñanza en esta hora. Salmo capítulo 11, el verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Mis hermanos, hay aquí unos principios en la vida de los siervos que quiero que recordemos todos esta noche con la ayuda del Señor. Decirle que un siervo sin principios es como un árbol sin raíces. Un siervo o un hombre sin principios es como una casa sin bases. Los principios son el fundamento sobre lo que todos nosotros debemos fijar lo que hacemos en Dios y lo que hacemos para Dios. Y es bueno estar revisando nuestros principios para también ir tomando algunas medidas, hacer algunos ajustes, tomar algunas decisiones con respecto a cumplir pues con ese propósito que Dios tiene también, y es que nosotros podamos ser siervos que permanezcamos, para que cuando Él venga nos haya siendo así. Amén. Entonces, eso requiere que quienes sirvamos a Dios, quienes pusimos nuestra vida al servicio del Señor, pues también tengamos buenas bases, buenos fundamentos. Si no se tienen en cuenta los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si una vida cristiana se edifica sobre hojarasca, habrá destrucción. Puede que por un tiempo no funcione, pero no es para que no funcione por un tiempo, es para que funcione para siempre, ¿verdad? Desde aquí hasta la eternidad, porque ese es el propósito del Señor. Y cuando la Biblia dice, bienaventurado aquel siervo, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Pues
Eso habla de permanecer, eso habla de estar revisando la manera como hemos creído y también las bases con las que nosotros le servimos al Señor. Usted encuentra en la Biblia algunos ejemplos de hombres que descuidaron sus fundamentos, que descuidaron sus principios. Fueron grandes hombres que Dios también los llamó y Dios tenía un propósito con ellos, pero descuidaron su relación con Dios, descuidaron su vida con Dios, no tuvieron la precaución de mantenerse en el fundamento y sufrieron grandes pérdidas. Ejemplo de Saúl, que fue el primer rey de Israel y que Dios lo llamó para satisfacer el deseo que tenía Israel de tener un rey como las demás naciones, aunque Dios no estuvo de acuerdo con eso, pero Dios llamó a este benjaminita y lo puso por rey sobre Israel. No fue Saúl el conejillo de India de Dios, como algunos creen. Como Dios no estaba de acuerdo con que Israel tuviese rey como las demás naciones, entonces le voy a poner este rey y le va a ir mal con este rey. No, porque sería Dios injusto. Y Dios no es injusto. Y la verdad es que Dios hizo un llamamiento sincero y fiel a Saúl. Pero Saúl no permaneció en los fundamentos. Saúl no se preocupó por los principios en los que se debe permanecer para servirle a Dios. Y no solo cayó Saúl, cayó mucha parte de la casa de Saúl. Amén. Mucha parte de la casa de Saúl. Así le pasó a Elí. Elí era un sacerdote muy importante en la casa del Señor, pero se descuidó Elí y aunque no fue él directamente el que cometió el pecado para que viniese ese juicio terrible contra la familia de Elí, Elí sí permitió que sus hijos hicieran lo que quisieran en el templo y con las ofrendas del sacrificio, no los estorbó y terminó muy mal Saúl, ¿verdad? Ante la noticia de la muerte de sus hijos, cayó y se desnucó. Pero también su casa quedó sentenciada a que ningún varón pasaría más de su edad viril. O sea, ningún hijo de Elí iba a procrear, iba a morir. Esos muchachos morían antes de su edad viril. Así que no volvió a levantar descendencia de la casa de Elí. Porque, hermano, los principios hay que estarlos revisando. Amén. Y el creyente debe preocuparse porque esté edificando sobre fundamentos sólidos, verdaderos en Dios. ¿Y qué decir de Judas? ¿Qué decir de Judas? También el hombre de confianza, el hombre de su paz, en quien el Señor confiaba, quien se sentaba al lado de él para cenar, levantó contra el Señor su calcañal y fracasó Judas después de ser un discípulo del Señor. Hermano, no solo queremos servirle a Dios, queremos permanecer en Dios, ¿cierto? No solo queremos prestar un servicio en la iglesia, queremos permanecer en la iglesia del Señor, llevando muchos frutos, como es digno de cada uno a los que el Señor nos ha llamado. Entonces permítame y hacemos un repaso de algunos principios de los servidores que son sumamente importantes. El primero que quiero que recordemos y hablemos de él es el principio de redención en el servidor. Principio de redención. Este principio trae consigo el primer llamamiento que Dios le hace al hombre. Y ese primer llamamiento que Dios le hace al hombre es a ser salvo.
Amén. Primer llamamiento de Dios para el hombre es a ser salvo, a ser salvo. Y este principio de redención es fundamental para servirle al Señor. Y obviamente para mantenernos anclados en esa esperanza a la que hemos sido llamados por el Señor. Porque, hermano, la motivación más grande del hombre de Dios para permanecer en Dios, para permanecer en su iglesia, es su redención. Amén. O sea, la redención está por encima del servicio. La salvación está por encima del servicio a Dios. Primero fuimos llamados a ser salvos. Primero fuimos llamados a ser salvos. Y usted dirá esta noche, pastor, pero usted ¿por qué le habla a los servidores de ser salvos? Damos por sentado que todos somos salvos. ¿Sí? Damos por sentado que todos somos salvos. Pero hermano, vale la pena esta noche, vale la pena a la luz de la Escritura revisar este principio. Porque yo puedo estarle sirviendo a Dios y no ser salvo. Hay gente sirviendo a Dios pero viviendo en pecado. No es el caso suyo, ni lo estoy diciendo porque esté pasando acá. Porque a veces, hermano, la vida privada del creyente solo la conoce el creyente y Dios, nadie más. ¿Sí? La misma Biblia lo reconoce. Solo dos conocen la vida del hombre, Dios y el espíritu que está en el hombre, nada más. Además, uno puede tener en juego su salvación no solo porque sea un fornicario o un adúltero. Hay muchas maneras de poner en juego la salvación, muchas maneras, porque pecado no solamente es adulterar, o pecado no es solamente ser fornicario, o pecado no es solamente ser idólatra. Vea, tener enemistad con los hermanos es un pecado que te puede sacar del reino de los cielos. Te puede sacar del reino de los cielos. Hacerle trampa a tu prójimo te puede sacar del reino de los cielos. Entonces, hermano, todo servidor debe revisar su principio de redención porque hemos sido llamados a ser salvos. Gloria al Señor. Ese fue el primer llamamiento que Dios hizo a los hombres de la Biblia. ¿Acaso Dios llamó a los hombres de la Biblia primero a servir? No. Los llamó primero a ser salvos. Gloria a Dios. Vamos a mirar lo que la Biblia dice. En Segunda de Pedro capítulo 2, el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, antes de entregarte un oficio, antes del Señor entregarte un ministerio, te llamó a ser salvo. Nos llamó a ser salvo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mateo capítulo 7, verso 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Gloria al Señor.
Hermano, nuestra primera relación con Dios no es a darle cuentas por el cargo que nos dio. Nuestra primera relación con Dios es a darle cuenta por nuestra comunión con Él. Gloria a Dios. Amén. O sea que la preocupación más grande de los servidores, de los líderes, la preocupación más grande debe ser, hermano, que nuestro principio de redención se mantenga intacto en nosotros, que estemos realmente convencidos que somos salvos, que vivimos la salvación, que estamos, hermano, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, bendito sea el Señor. Así cuando a usted se le tenga que corregir algo en esta carrera de servicio, se le tenga que llamar la atención, o usted tenga que entregar su cargo por alguna situación que vivió, y como lo más importante para usted es su salvación, nosotros lo vamos a cuidar a usted y lo vamos a ayudar para que alcance el fin de su llamamiento, que es la vida eterna. Entonces sabrá que no podrá servir de esa manera, que hay que primero arreglar ese conflicto de matrimonio, que hay que arreglar esa situación primero con el hermano, que tienes que corregir esa falta que cometiste. Entonces ya no tienes el cargo, ya no tienes el oficio, ya no tienes la responsabilidad aquí ante la iglesia en algo que te encomendaron, pero tienes la gran responsabilidad de tu redención, de guardar tu redención, de guardarte para el día de nuestra reunión con el Señor, que es lo más importante. Hermano, Dios no viene a levantar diáconos, ni presidente de jóvenes, ni presidente de Dorca. Dios viene a levantar los fieles, los que le sirvieron, los que se mantuvieron fieles en la redención, en la salvación. Amén. Gloria a Dios. A Saulo primero se le llamó ¿a qué? Primero se le llamó a Saulo ¿a qué? Claro, cuando se encontró con el Señor fue a ser salvo. Y cuando se encontró con Cristo, que es nuestro Salvador, cuando se encontró con el Señor y supo todo el propósito de Dios y estaba dispuesto a obedecerle, entonces él dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, primer principio, el principio de la redención. Llamados a ser salvos. Llamados a ser salvos. El segundo principio es el principio de santidad. Y este principio es un llamado a ser propiedad de Dios. Amén. Es un llamado a ser propiedad de Dios. Porque el ser santo es ser escogido, ser separado, ser apartado para Dios. Que Dios puso sus ojos sobre nosotros. No porque éramos perfectos. Usted no está aquí por perfecto. Usted no llenó el texto de la perfección, entonces calificó para servirle a Dios. No. Usted está aquí primero porque es salvo, redimido por la sangre del Señor. Y segundo, porque Dios puso los ojos sobre nuestras vidas imperfectas para perfeccionarnos a través de su palabra y hacernos instrumentos útiles en sus manos. Gloria al Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Romanos capítulo 1, versos 6 y 7. Libro de Romanos capítulo 1. Este principio es importante, hermano, porque este es el principio de la exclusividad para Dios. El principio de la santidad es el principio de la exclusividad para el Señor. Recuerde que nadie, y lo decía el pastor ahora, puede servir a dos señores. Amén.
Nosotros tenemos un Señor a quien servir. Él nos eligió, Él nos escogió. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de la Santidad, el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque la santidad no es otra cosa, hermano, que el llamamiento a ser de Dios, a pertenecerle a Dios. Gloria al Señor, pertenecerle a Dios. Es decir, es cuando el servidor entiende, el servidor comprende, cuando comprende este principio de propiedad de Dios, de exclusividad de Dios, cuando el servidor lo entiende, sabe entonces que Él es una vasija en las manos del Señor. Y que Dios hará con él conforme Dios se lo haya propuesto. ¿Ya? Es decir, queda en la condición de barro en manos del alfarero. Queda en la condición de ser barro. Cuando yo le pertenezco a Dios, cuando yo soy santo, apartado para el ministerio del Señor, cuando yo vivo la santidad, cuando yo me he puesto en las manos del Señor, entonces yo soy el barro en las manos del alfarero. Y Él hará conmigo conforme sea su voluntad. Gloria al Señor. Entonces, hermano, yo pongo mi vida a disposición del Señor, pongo mis fuerzas a disposición del Señor, todo mi tiempo está a disposición del Señor, todo lo que yo soy está a disposición del Señor, porque yo le pertenezco a Dios y Él hace conmigo según su voluntad. Llamados a ser de Jesucristo, principio de santidad, propiedad privada de Dios. Aquí todos somos propiedad privada del Señor. Y cuando Él requiera de nosotros, a la hora que quiera, cuando Él quiera, porque somos barro en manos del alfarero. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó con llamamiento santo a ser del Señor. Si usted es propiedad de Él, usted no solamente le va a servir como un instrumento en las manos del Señor. Si usted es propiedad de Él, Él lo perfeccionará a usted para ese día maravilloso del Señor. Lo que haya que irle quitando, se lo va quitando. Amén, porque usted es barro y yo soy barro. Y cuando Él quiera usarnos a nosotros y algo de nosotros estorbe, Él lo saca a un lado y lo limpia para que llevemos frutos y muchos frutos en la presencia del Señor, como ha sido la vida de muchos hombres aquí y muchas mujeres aquí que hemos llevado frutos, hermano, en esta carrera del servirle al Señor. Segunda de Corintios 10:5. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
a Cristo. Eso hacemos lo que le pertenecemos al Señor. Gloria a Dios. Y Mateo 5:37 nos habla también, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Porque nosotros, hermanos, no solo en los pensamientos debemos vivir una vida santa, sometida al Señor, sino también en la manera como hablamos, en la manera como nos expresamos, sea nuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más, de esto, de mal procede, dice la Biblia. Y santidad también en las acciones que hacemos. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, santos en nuestra manera de vivir, santos en nuestra manera de pensar, santos en nuestra manera de hablar, santo en todo. Amén. A santidad nos llamó el Señor, es decir, a estar en sus manos, a pertenecerle a Él, a abandonarnos en sus manos para que Él haga la obra de perfección en nuestra vida. Y usted no solamente le sirva para ser salvo, sino que le sirva también para salvar a otros, ayudando a establecer su reino entre los hombres. A eso nos llamó el Señor, y esa es la santidad que todos debemos guardar, permanecer en Dios, ser propiedad del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, no solamente es servir, hacer un oficio, cumplir con un encomendado del pastor o de la iglesia, sino también es saber a quién pertenecemos nosotros, ¿verdad? ¿A quién pertenecemos? Yo recuerdo una niña como de 6, 7 años, después de una dominical, que se me acerca para preguntarme: hermano César, ¿qué es maldito? ¿Qué es maldito? Y claro, a mí me dio como curiosidad la pregunta, y me senté ahí con ella, una niña como de 6, 7 años. Yo le dije: ¿por qué preguntas eso? ¿De dónde oíste esa palabra? ¿Por qué la pregunta? Dice: porque mi mamá en la casa le dice a mi papá maldito. Mi mamá en la casa le dice a mi papá maldito. ¿Ya? Pues así se trata la gente del mundo. Y eso es normal. Lo que no es normal es que sea entre creyentes, cristianos, porque los dos eran cristianos. Y otra cosa que también le causa a uno un poquito así de mal humor es que era la presidenta de las Dorcas. Era la presidenta de las Dorcas, ¿sí me entiende? Entonces, hermano, no, somos salvos sinceramente, le pertenecemos a Dios, de verdad le pertenecemos, en lo secreto y en lo público, ¿verdad que sí? Sí, somos propiedad de Dios. Por eso Dios se puede glorificar a través de la vida nuestra, cuando Él lo quiera hacer, porque sabe que somos siervos, que le pertenecemos a Él y somos su propiedad. Así que cuando Dios necesita hacer algo, puede verlo a usted como un instrumento útil y usarlo para una bendición a alguien que lo necesita. Principio de santidad, llamados a ser propiedad de Dios. También está para el servidor, para los siervos del Señor, el principio de obediencia. Llamados a obedecer. Llamados a obedecer.
¿Qué tal está nuestra obediencia? ¿Qué es obediencia, hermano? ¿Es agradable obedecer? ¿Es gustoso obedecer? ¿Es lo que usted quería hacer? Cuando tiene que obedecer, ¿es lo que usted quería hacer? No. Por eso la obediencia cuesta y tiene un valor. ¿Sí? Porque obedecer es ponerse a la merced de una autoridad. Obedecer es hacer lo que otro considera que nosotros debemos hacer. Así a mí no me guste. Así a mí no me guste. Y así a mí no me parezca. Pero esa es la obediencia. Y el servidor debe aprender la obediencia. Porque la desobediencia es el mayor obstáculo entre Dios y el hombre. ¿Sí? El mayor obstáculo entre Dios y el hombre es la desobediencia. Y el estorbo más grande que Dios puede encontrar en un servidor para glorificarse es su desobediencia. El estorbo más grande que Dios pueda encontrarse en un instrumento suyo es la desobediencia. La desobediencia, hermano, le permitió al pecado hacer de las suyas a través de la vida de Adán y traer todas las consecuencias que usted ya conoce, del pecado en el mundo, por un acto de desobediencia. Que Adán desobedeció y por medio de esa obediencia el pecado entró a todos los hombres y todos pecamos por la desobediencia de uno. Pero la obra más grande, la obra más sublime, la obra restauradora más poderosa también fue por un acto de obediencia. Amén. Amén. Entonces, hermano, ¿cuántas cosas Dios quiere hacer a través de la vida de sus servidores? Del que está empezando, del que lleva años sirviendo, del que ya se hizo aquí viejo sirviéndole al Señor. Pero que Dios requiere de cada uno de nosotros este principio permanente de obedecer al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Obedecerle a Dios. La Biblia dice, y Samuel dijo, se complace Jehová, 1 Samuel 15, 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. La grosura de los carneros. Entonces, la obediencia es fundamental para nuestra vida de servicio a Dios. Nuestra vida de servicio al Señor debe estar, hermano, fundamentada sobre la obediencia al Señor. Yo recuerdo recién salido, bueno, yo he contado esto en muchas partes y aquí que estuve 7 años mínimo ya también lo conté, pero voy a recordarlo. Estaba recién salido a la obra y había un programa, recuerdo, en la central, y yo llegué era un programa de jóvenes, llegué con mi chaqueta, bueno, bien arregladito, y iba a subir a la plataforma.
Entonces el hermano Roberto me alcanzó. Antes de subir me alcanzó y me puso la mano en el hombro y me dijo, Checha, porque él me dice Checha. Checha, ¿quieres recordar viejos tiempos? Y yo le dije, claro que sí, hermano Roberto. Dijo, quítate la chaqueta. Me quité la chaqueta. Quítate la corbata. Y me quité la corbata. Dijo, remángate la camisa. Y sabe que los baños quedaban a la vueltica de la plataforma. Y sacó un balde y dijo, no vino el que lava los baños de aseo, hágame el favor y los lava. Hágame el favor y los lava. Yo dije, claro, hermano, para eso estamos. Además que él había sido mi pastor y yo lo veía como esa figura de autoridad para mí. Lo que él mandara, eso era. Y era el supervisor. Y lo que él mandara, eso era. Y para mí era tan valioso ese servicio como estar allá en el altar. Es más valioso porque aquí se necesitaba de alguien para servirle a los que estaban allá. Allá solamente iba a estar sentado. Entonces, a veces obedecer no es tanto lo que nosotros esperábamos que sucediera, va como en contra de lo que nosotros queríamos en verdad, pero ese es el precio de obedecer. Y Dios siempre va a tener en cuenta tu obediencia, siempre. Una vez llegué a una iglesia, porque hermano, yo casi no he tenido cara de pastor. ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar? Echarnos carreta aquí, ¿no? Sí. A veces estoy con alguna persona y no me distingue, está hablando con un hermano, y yo le digo, yo voy a cumplir 30 años de pastor, los que están ahí. 30 años de pastor. ¿Usted es pastor? Sí. Pero sí. Entonces imagínese usted hace 25 años atrás o 20 atrás. Entonces yo llegué a una iglesia grande, una iglesia grandísima, la central de Piedecuesta. Yo no iba para allá, iba el líder creo que era el hermano David Hernández, de los jóvenes. Yo era un auxiliar o un colaborador, pero el hermano David no pudo ir y me mandó a mí. Dijo, vaya, de todas maneras él llamó que iba a haber un cambio, iban a mandar a otro líder. Entonces yo llego a esa iglesia grande y el pastor está dando clase de bautismo, el hermano Armando Calderón, está dando clase de bautismo, y yo llego allá, llegó el líder de jóvenes, el predicador de esa noche, culto misionero semestral, y el hermano me queda mirando así y me dice, hermano, el culto todavía no ha empezado. O sea, no me dijo no ha empezado, obviamente todavía ha empezado. No, el culto empieza no sé a qué hora. Llegó muy temprano, pero siéntese por ahí y espere. Digo, sí. Digo, siéntese por ahí y espere porque el culto empieza más tarde. Y yo me senté por allá, me fui a orar. Y listo, cuando llegó la hora del culto, Ramiro me conocía, Ramiro Suárez era como el presidente de los jóvenes ahí. O sí era de los jóvenes o asistente. Entonces ya él sabía que yo iba para allá. De pronto no me distinguía, pero ya se me acercó y me dijo, hermano, ¿usted es el predicador? Yo le dije, sí, yo soy. Dijo, hermano, suba al altar. Hermano Armando estaba orando ya, suba. Entonces me sentaron cerca del hermano Armando. Él era como del consistorio en ese tiempo, o había sido, o iba a ser. Entonces yo estaba al lado de él y entonces dijo, ¿dónde está el predicador? Que no lo veo. Que hasta en eso, está en el subconsciente. ¿Dónde está el predicador? Que no lo veo. Y le dijeron, ya llegó, está orando al lado suyo. Y dijo, ¿ese muchachito es? Dijo, sí. Dijo, ¿no trajo chaqueta? No, yo no he llevado chaqueta. Dijo, ¿no trajo chaqueta? Dijo, búsquenle una chaqueta. Y Ramiro, que me cuenta hoy, porque a mí eso ya se me ha olvidado,
dice que fue y se buscó una de él, del hermano Armando. La esposa le prestó una de él y me la pusieron, hermano. Yo todo el tiempo prediqué así, para que no me cayeran las mangas. El hermano Armando era, porque ya falleció, King Kong, grandísimo. Yo me hacía como 4 chaquetas con esa. Pero yo igualito estaba contento, feliz, prediqué, y hermano, le cuento que en pocos lugares me ha ido tan bien como allá. Y entonces eso prediqué y el hermano me dijo después que terminamos, me dijo: hermano César, qué pena con usted que yo no sabía y a mí no me dijeron nada. ¿Será que usted puede estar para el otro semestral también acá? Entonces, hermano, nosotros estamos para obedecer. Siéntese ahí, siéntese, espere, póngase esto, póngaselo. Aunque a usted no le guste, pero la obediencia es un principio fundamental para servirle al Señor. Entonces, sea obediente, seamos obedientes. Gloria al Señor. Una de las características de nuestro gran servidor fue la obediencia. Fue la obediencia, hermano. Y por ese acto de obediencia es que estamos nosotros aquí sirviéndole al Señor. Entonces, uno de los principios es la obediencia y es lo que a Dios más le agrada. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca y se le preste atención. Entonces, el obedecer es mucho mejor que el sacrificio. Ay, se cayó el agua. No ha pasado nada, hermano. No hay nada que lo arregle un trapero. Otro principio es el principio de autoridad. Principio de autoridad. Y ojalá de este principio sí tengamos nosotros, hermanos, también mucho cuidado. Porque aprender a servir bajo autoridad no es fácil. Es más, se tiene que tener claro el principio de obediencia. Se tiene que ser obediente para poder servirle a Dios bajo autoridad. Se debe aprender a servir bajo autoridad y aprender a servir sobre autoridad. El que es capaz de servir bajo autoridad podrá también tener autoridad para servir sobre autoridad. Si no aprendemos por la obediencia a sujetarnos a la autoridad, estando bajo autoridad, tampoco seremos capaces de estar sobre autoridad. Porque el que no se sabe sujetar a la autoridad, no sabe ejercer la autoridad. Amén, claro. Si no sabe usted servir bajo autoridad, no podrá servir sobre autoridad. Es importante que los servidores revisemos siempre este principio, que es fundamental también en el llevar frutos de nuestro servicio a Dios. El respetar a nuestros superiores, al no tener más alto concepto de sí que el que debemos tener, sino pensar cada uno según la medida del don que Dios nos ha dado por su bendita gracia. Mateo 23, 11. Evangelio según Mateo, capítulo 23.
el que es mayor, verso 11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Enaltecido. ¿Usted quiere, hermano, impresionar a Dios con su vida de servicio? Sujétese. ¿Usted quiere una vida de servicio fructífera? Sujétese. Sujétese. Tenga claro, bien claro, el principio de autoridad. Y entonces usted verá que Dios lo respaldará en lo que usted hace y en lo que le confían, en lo que ponen en sus manos. Cuando el servidor está revestido de humildad, cuando el servidor no se ve superior a los demás, cuando el servidor reconoce a los demás como superiores a sí mismo, ¿sí? Cuando el servidor valora la investidura que Dios ha puesto en aquellos que están sobre autoridad, entonces su servicio va a ser calificado por Dios. Y lo que haga ese servidor, valorando y sujetándose a la autoridad, estará respaldado por el mismo Dios. Amén. El verso 24 del mismo capítulo 23 de Mateo dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Gloria al Señor. Entonces, qué bueno que nosotros podamos reconocer siempre la autoridad y estar sujetos a la autoridad. El gran fracaso del diablo fue levantarse contra la autoridad. Después de ser un querubín grande protector, quedó convertido en un espanto. Después de ser un gran referente, entonces está sentenciado a dejar de ser, a dejar de existir en lo que Dios quiso hacer con él el día de su creación. Parte del fracaso de Saúl fue desconocer la autoridad, no sujetarse a la autoridad. Entonces, cuando el líder, hermano, trabaja incómodo porque otro tiene que dirigirlo, porque otro tiene que mandarle, entonces el líder empieza a menospreciar o empieza a hacer mal ambiente en el grupo, empieza a hacer mal ambiente cuando el líder no es humilde para aceptar la autoridad que se le ha delegado a otros sobre él, ¿sí? Uno encuentra en las congregaciones una cantidad de conflictos entre los servidores por disputas que de verdad, hermano, desdicen mucho del hombre de Dios, desdicen mucho. Gente que se pelea porque cree poder hacerlo mejor que el que lo está dirigiendo, ¿sí? Cree poderlo hacerlo mejor que el que lo está dirigiendo. Personas que se vuelven rebeldes, insujetas,
que aunque al pastor sí le obedecen y al pastor lo que manda el pastor lo cumplen, y eso a veces también falla mucho el servidor, pero digamos que es la máxima autoridad en la congregación. Entonces no reconocen que el que los está dirigiendo, también el pastor le delegó autoridad a él y le dio una investidura a esa persona para dirigir. Y cuánto perdemos a veces, hermano, por divisiones entre nosotros mismos. No, nosotros estamos aquí llamados a sujetarnos los unos a los otros para ser instrumento en las manos del Señor. Yo en esa oficina una vez, con 2 líderes aquí, 2 líderes, no sé si los que eran diáconos recuerdan, 2 líderes, hermano, que tenían disputa entre sí, un líder y un secretario. Un líder y un secretario, porque el líder mandaba, pero decía que el otro decía que no sabía mandar, que era imponente en lo que mandaba. Y el otro que le costaba trabajo obedecer. Le costaba mucho trabajo porque decía que por ahí no, y que así no era, y que no tenía razón, pero este era el líder. Y yo ese día estaba arreglando ese conflicto solo. Casi que me toca pedir ayuda porque se pararon los 2 a darse puño delante de mí. A darse puño aquí delante de mí los 2. Yo creo que por aquí no están. No, y no están. No están y están apartados los 2. ¿Cierto, hermano José? Están apartados los 2. Pero, hermano, eso es falta de ponernos nosotros en el lugar donde Dios nos ha ubicado y servir bajo autoridad que por Dios han sido establecidas. Entonces sujétese a su líder, trabaje, sírvale. Además no le está sirviendo a él, está sirviendo ya a una causa, un plan de trabajo que Dios inspiró al pastor y a la junta local, y ustedes están trabajando en base a una visión que la iglesia ya tiene. No es su visión, no es lo que usted quiere alcanzar, no, es lo que Dios en propósito tiene a través del pastor, y él ha puesto a sus servidores y les ha delegado autoridad para servirle al Señor. Gloria al Señor. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces, hermano, a servir sujetos, amén, al pastor, a los líderes, sujetos a la autoridad, respetando a los ancianos, viéndolos a todos como a superiores a nosotros mismos, no mirando a nadie por debajo del hombro, no, sino como a superiores a nosotros mismos. Y este principio final en el servidor es el principio de la constancia. Principio de la constancia, llamados a dar resultados. Amén. Llamados a dar resultados. Oiga, qué bueno revisar esta noche ya, en esta última parte, qué bueno revisar los resultados de nuestro servicio. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, qué bueno no pasar desapercibidos de lo que nos han encargado hacer. Qué bueno que aparte de aparecer en un listado año tras año, en un listado de servidores, nosotros también podamos tener la seguridad, hermano, que han habido unos resultados de nuestro servicio. Gloria al Señor.
han habido unos resultados. Porque los frutos de nuestro servicio no solamente son para el campo evangelístico, el que gana almas. Los frutos de nuestro servicio como servidores se pueden ver en todos los campos de la iglesia, cuando somos conscientes de qué el Señor me ha entregado para hacer y cuánto lo he hecho yo rendir. Amén. Demos gloria al Señor. ¿Sí? O sea, cuánto ha progresado, cuánto ha rendido, cuánto ha prosperado, cuánto ha crecido lo que el Señor me encomendó y cuánto yo aporto para que se dé el crecimiento. ¿Cuánto aporto yo? ¿Cuánto de mi ministerio está a disposición del grupo de trabajo en el que yo estoy para que crezca, para que fructifique lo que me han puesto a hacer? Nosotros debemos ser servidores de resultados. Gloria al Señor. Servidores de resultados. Y para tener resultados, ¿qué hay que hacer? Cumplir. ¿Y qué más? Trabajar. Trabajar. Tener constancia. No ser figuras. Nada más. No ser figuras en el campo del servicio. Usted, hermano, procure, haga el esfuerzo de no pasar desapercibido en lo que lo pusieron a hacer. ¿Ya? No se conforme solo con que haya sido nombrado y eso sea para usted ya motivo de satisfacción. No se conforme con eso. Aporte de tal manera, trabaje de tal manera, dedíquese de tal manera que le preocupe el rendir lo que han puesto en sus manos, sea el campo de los niños, sea el campo de los jóvenes, sea el campo de las mujeres, o de los caballeros, o del evangelismo, o de la construcción, o de lo que le hayan encargado. Que diga, me dieron un talento, he ganado otro talento, ¿cierto? He ganado otro talento, porque el servicio debe ser de resultados. Segunda de Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considero lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Debe trabajar primero. Santiago 1:8-9, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante el de doble ánimo. Ese ni trabaja él, ni deja trabajar. Ni hace él, ni deja que los demás hagan. No, nosotros debemos ser servidores de resultados. Lucas 17:10, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come, bebe y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Bueno, trabajemos por la iglesia. Trabajemos por la iglesia. Pero pongamos lo mejor de nuestros talentos en las manos del Señor. ¿Sí? En las manos del Señor. Hagamos lo que hizo nuestro gran siervo por excelencia. Sirvámosle al Señor por amor. Sirvámosle al Señor con voluntad.
Sirvámosle al Señor con sacrificio y sirvámosle al Señor con obediencia. Y esto no lo parará nadie. Amén. Todo lo que el Señor se haya propuesto hacer a través de su vida, lo pueda cumplir sin ninguna interrupción. Que usted sea salvo, su primer llamamiento, que sea santo, le pertenezca al Señor, porque usted fue llamado a ser propiedad privada del Señor. Que usted sea obediente a Dios, que usted esté sujeto a la autoridad y que usted sea un hombre y una mujer de resultado. Hombres y mujeres que permanecen en el servicio a Dios. Póngase de pie. Vamos a invocar el nombre del Señor. Amén. A darle gracias a Dios porque nos haya tenido en cuenta para servirle. Es un honor servirle a Dios. Es una honra servirle al Señor. El servicio, hermano, implica privilegio, pero también sacrificio. Es una honra servir al Señor, pero es una responsabilidad muy grande también que Él ha puesto en nuestras manos. No nos acostumbremos a ver el servicio como una cosa que cada año sucede y nos dan un cargo y nos ponen en un lugar y en otro. No, veamos el servicio como un verdadero trabajo en la obra del Señor. Usted y yo, hermanos, fuimos llamados por Dios a establecer su reino entre los hombres. Y eso es cosa de mucha estima y de mucha importancia. Vamos a orar. Soberano Señor,